Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta lección en la cual vamos a hablar sobre la evaluación de empresas por flujos descontados. Y vamos a ver, ya hemos visto cómo podemos identificar los flujos de efectivo en otras herramientas en esta formación de oxígeno. En este caso vamos a tener este breve repaso, vamos a mostrar nuevamente cómo podemos identificar estos flujos de efectivo libre. Básicamente el hecho de que sea este descuento de flujos se refiere a estos flujos de efectivo libre, los cuales están conformados, como ya sabemos, por tres flujos de efectivo: el flujo de efectivo operativo, el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto. Una vez que identificamos estos tres tipos diferentes de flujos de efectivo que pueden suceder en la operación y a través de cierto periodo en la empresa, eh, los vamos a condensar, los vamos a unificar y es así que obtenemos el flujo de efectivo libre. Aquí tenemos los flujos de efectivo de operación, que básicamente pues es como o tiene la estructura básica a través de la cual se presenta este estado de resultado integral. Tenemos la utilidad antes de impuesto, utilidad neta, a la cual le sumamos los cargos y los ajustes contables que no son meramente un flujo financiero, como la depreciación y las amortizaciones, y de esa manera tenemos el flujo de efectivo operativo. El gasto de capital, como ya vimos también, tenemos diferentes formas de identificarlo. Podemos hacerlo a través del análisis de estados de resultados de periodos pasados o a través de que nosotros conozcamos de forma directa la adquisición y la venta de estos activos fijos en este periodo. Y lo mismo con el capital de trabajo neto, podemos hacerlo a través de el análisis de los estados financieros, a través de identificar el cambio en el capital de trabajo neto en estos periodos y básicamente identificar estos cambios a partir de la situación del capital de trabajo neto del periodo pasado hacia la situación del capital de trabajo neto de este periodo, que básicamente pues solamente a este capital de trabajo neto de este periodo le restamos el pasado y ya obtenemos el cambio en el capital de trabajo neto. O de una manera más desglosada, pues tenemos esta forma de hacerlo a través de básicamente a los activos actuales restarle los pasivos y le restamos los activos del periodo pasado y le sumamos los pasivos del periodo pasado. De esa manera identificamos este cambio en el capital de trabajo neto y una vez que tenemos ya estos tres flujos, podemos conformar el flujo de efectivo total o el flujo de efectivo libre a través de restar al flujo de efectivo operativo el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto. De esa manera obtenemos los flujos de efectivo libres de cada periodo. Y pues en caso de que no sea de utilidad, tenemos esta información para identificar los flujos de efectivos pagados a los acreedores y los flujos de efectivo pagados a los inversionistas, que son los flujos que cumplen esta premisa financiera, que básicamente todas las empresas buscan generar valor a sus inversionistas, buscan generar valor al capital que se utilizó en primera instancia para su operación y para su aperturación, independientemente de que este capital sea capital intelectual, por ejemplo. Ahí es donde entra pues la participación accionaria y el beneficio que generan los empresarios que ellos fundan la empresa y sin necesidad de haber generado un aporte de capital financiero real, pues tienen estos flujos y básicamente forman parte de esta estructura y son dueños de la empresa. Una vez que tenemos estos flujos de efectivo libres que vimos aquí arriba, también hay que considerar estos puntos. Vamos a estimar correctamente la tasa de descuento, así como la asignación de un peso de los riesgos del sector no sistemáticos de esta. Ya habíamos visto estos riesgos particulares, esta prima de riesgo que se le va a pagar a, a los inversionistas. Y también esto tiene mucho que ver de acuerdo a cuál es el objetivo con esta evaluación, ¿no? Si esta evaluación se quiere realizar para presentar a algunos inversionistas, pues básicamente tenemos que ser muy puntuales en la consideración de esta prima de riesgo, bajo la consideración de que la prima de riesgo es un pago o una bonificación, una prima tal cual por asumir ese riesgo de invertir ese capital, en vez de invertirlo tal vez en los certificados de tesorería tradicionales, invertirlos al interior de la empresa, lo cual pues tiene más riesgo e implica un cierto margen de beneficio adicional como compensación por asumir ese riesgo. Y por otro lado también desarrollar una comprobación de los flujos una vez se haya finalizado la proyección, en la medida de lo posible
si tienes acceso a algún asesor, algún consultor financiero que pueda básicamente ingresar a este modelo que tú hayas generado y comprobar cada uno de los puntos en la medida en la cual se pueda ejercer estrés en este modelo y cada vez mejorar a través de diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas por diferentes profesionales. Básicamente lo que vamos a tener es un modelo mucho más robusto, más efectivo y más confiable, básicamente. Entonces, una vez que ya vemos otra vez esta es cómo podemos determinar estos flujos y estas consideraciones, vamos a ver los ajustes característicos particulares que no se aplican para la evaluación de proyectos de inversión o de otro tipo de proyectos que podamos tener al interior de la empresa, como proyectos de mantenimiento o proyectos de toma de decisiones operativas y demás, proyectos en los que buscamos a lo mejor identificar si el hacer una cosa distinta mejora la operatividad y la eficiencia financiera de la empresa, pero en este caso vamos a ver que este capital social como inversión inicial en la evaluación de empresas, pues es lo que caracteriza básicamente la evaluación de empresas, bajo la premisa de que podemos considerar a la empresa como un proyecto. A fin de cuentas, la empresa es un proyecto y la empresa tiene muchos proyectos por dentro, o puede ser solo un proyecto. Cada vez en la medida que la empresa tienda a ser más, a comportarse como una holding, como un pool, como un corporativo, en esta medida esta empresa va a tender a complicar su identificación, su evaluación, porque tiene más variables a su interior, pero esto es así siempre y cuando también estas empresas que estén adentro de la empresa matriz sean o tiendan a estar en una misma industria, porque como ya sabemos, en la medida en la que las empresas que están al interior de este corporativo, en la medida que estas empresas sean de diferentes industrias, también tiende a generarse esta diversificación y básicamente para identificar el valor total de un corporativo tenemos que conocer el valor particular puntual de cada uno de los proyectos y después solo tenemos que juntar todos estos flujos de efectivo libres que conforman todos estos proyectos independientes y tenemos la imagen general de lo que es todo este corporativo o todo este holding. Algo que también hay que tener bien considerado es el hecho de que una empresa, por lo general, no se prevé que tenga un fin de vida, por lo tanto, a la hora de determinar los flujos de efectivo libres que tenemos aquí, es en donde tenemos que hacer uso de lo que es la perpetuidad y la perpetuidad creciente acorde a la situación particular, nuevamente analizando esta empresa, la naturaleza, las proyecciones a futuro del mercado, la eficiencia histórica financiera de la empresa. Y bueno, vamos a empezar a analizar diferentes variables y a establecer una correcta base fundamental a través de la cual podamos justificar todos estos flujos y estos crecimientos futuros proyectados. Entonces, básicamente lo que nos permite la perpetuidad es darle vida y darle un horizonte de rendimientos a la empresa infinito, de modo que no sabemos si de repente estos flujos de un día para otro despeguen y dupliquen o tripliquen sus flujos o de repente pierdan la mitad de los flujos que se está generando y que creíamos que iban a estar generando, pero básicamente todas esas son cuestiones de volatilidad, de incertidumbre que a fin de cuentas nunca se van a poder tener del todo controladas. Recordemos, el mercado es VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y en la medida en la cual podemos generar esta proyección a futuro, no sabemos qué puede pasar, pero a través de una perpetuidad correctamente estimada, podemos capturar todas estas posibilidades y presentarlas al interior de este dato, que es el valor restante o el valor residual de toda esta empresa proyectado a futuro. Y bueno, veíamos que la diferencia más notoria de la evaluación entre un proyecto de inversión y una empresa es la consideración en esta segunda del capital invertido como inversión inicial. Tenemos esta pregunta: ¿qué es lo que nos dice el valor del capital de la empresa, sobre todo en términos de valor del mercado? Y básicamente, pues lo que nos dice, inclusive hay profesionistas que hacen esta simplificación y dicen que las empresas son máquinas que imprimen dinero. Y si sabemos que una máquina imprime dinero, podemos nosotros cuestionarnos cuánto estamos dispuestos por pagar por comprar esa máquina que imprime dinero, que sabemos que en un año nos va a imprimir cierta cantidad de dinero
y en otros 2 años nos va a imprimir otra cierta cantidad de dinero y así constantemente va a estar generando estos flujos de efectivo futuros. Sin embargo, lo que nos dice la inversión, lo que tenemos aquí, que es el capital de la empresa, el capital social, el valor de capitalización total, que básicamente es todo el valor del capital social y todo el valor de las acciones que hay en circulación. En la medida en la que nosotros estemos dispuestos a pagar ese valor de esas acciones al valor del mercado, eso significa que nosotros estamos dispuestos a pagar ese dinero con el beneficio de estar recibiendo los flujos de efectivo futuros proyectados que sabemos que va a estar generando esta empresa. Por lo tanto, a fin de cuentas, no hace más, esa inversión no es más que la inversión inicial. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagar el valor total, digamos, $1,000,000 por una empresa, y sé que esa empresa me va a estar generando $200,000 de forma perpetua cada año, pues básicamente ese millón es la inversión inicial y los 200,000 son los flujos libres que voy a estar descontando al interior de mi modelo de evaluación de proyectos. Y de esta manera hacer esta consideración, esta conversión y generar esta evaluación de la empresa. Recordemos que en muchas ocasiones una de las máximas de las finanzas también implica que en la medida que se le agregan más capas de complejidad y más variables a un modelo financiero, también tiende a ser más ambiguo, más complejo y hasta cierto punto pues no es recomendable dado que pueden comenzar a alejarse de la realidad y su comprensión, análisis, seguimiento y comunicación tiende a complicarse más. Entonces, en la medida que podamos mantenerlo simple, siempre es lo mejor. Y básicamente, pues eso es lo que nos dice el capital de la empresa, ¿no? A fin de cuentas, el valor de la empresa, el valor que tienen invertido, ya sea el valor de capital o en su caso algún negocio, el cual a lo mejor no es suficientemente grande para que pueda ser adquirido por otra empresa, pero tiene algunos activos y esos activos, aquí es en donde tenemos que generar esta relación de pasar de lo general a lo específico. Hay negocios en los cuales a lo mejor la manera de comparar esta inversión inicial no es a través de identificar su capitalización de mercado, sino a través de la liquidación. Si yo tengo activos suficientes operando, y esto sobre todo es así en industrias tradicionales, industrias de commodities, si yo tengo maquinaria que vale $1,000,000 y mis flujos de efectivo son de $100,000 al año, por ejemplo, y yo creo que vale más la pena vender mi maquinaria y obtener ese $1,000,000 y ya pues me voy yo contento con mi $1,000,000 a hacer otra cosa a otro lado. Básicamente ese $1,000,000 que es el valor de los activos que se tienen al interior de la empresa, que básicamente están ahí como un costo de oportunidad porque se está asumiendo la oportunidad de que yo pudiera recibir ese $1,000,000, pero no lo estoy haciendo porque prefiero mantener la empresa en operación. Y básicamente en este aspecto también implica que este valor de activos es el valor de la inversión inicial para este proyecto. Entonces, quizá estas máquinas que puedo vender en $1,000,000 a mí me costaron $2,000,000. Mi inversión inicial real fue de $2,000,000. Mi capital social en mi balance general era de 2,000,000. Pero si yo, desde una perspectiva de mercado, no puedo vender esos activos en 2,000,000, entonces lo que esto nos está diciendo es que mi inversión actual, por lo menos desde la perspectiva de un análisis financiero, es de $1,000,000, porque el otro restante $1,000,000 que se perdió en valor, que es la diferencia del valor que tenían esos activos desde cuando los compré hasta cuando estoy operando en este momento. Básicamente ese $1,000,000 ya es un costo hundido, que ya vimos en algún momento que es un costo hundido, y esto implica que los costos hundidos no deban de ser tomados en consideración para la determinación de futuras decisiones financieras. Entonces, básicamente de esa manera podemos comenzar a cuestionarnos, dada la situación particular en la que nos encontremos, cuál es este costo de oportunidad real y cuál es como tal esta inversión inicial que pudiera considerarse esta empresa como si fuera un proyecto. Y una vez que podamos contestar y desde una perspectiva lógica identificar cuál es la mejor manera de interpretar este dato, vamos a poder generar un modelo mucho más adecuado, mucho más efectivo y que nos permita identificar el valor de esta empresa. También, pues, todo tiene que ver con el objetivo de la evaluación. Hay muchísimos modelos de evaluación, no solo los que utilizan el descuento por flujos de efectivo.
en este momento son los que yo promuevo porque son los más robustos, los que más confianza tienen, en los que más se confían, los que más se utilizan, pero hay muchas otras maneras. Por ejemplo, la forma de evaluar una empresa que entra en quiebra es básicamente identificar el valor de sus activos, tal como lo comentaba. Es una forma de evaluarlo muy distinto, pero para llegar a esa situación, eso implica que la empresa ya no está siendo solvente y por eso tenemos que tener siempre presentes esta premisa básica de pasar de lo general a lo específico, ¿no? Dada la situación particular en la cual nos encontremos, vamos a poder encontrar diferentes herramientas y diferentes soluciones que nos ayuden a resolver esta situación. Entonces, vemos, por ejemplo, el capital de la empresa de TechBooks a valor de mercado es el costo que los inversionistas asumen con el fin de mantener la empresa operando y llevando a cabo sus proyectos. Por lo tanto, si una empresa distinta o un corporativo llegase y adquiriese a la empresa por ese valor de mercado, los inversionistas actuales de TechBooks recibirían ese valor de capital a cambio de no llevar a cabo más las operaciones y proyectos de la empresa. Ese valor de mercado del capital es el costo de la inversión de mantener operando la empresa, por lo tanto, en el análisis de descuento de flujos de efectivo, ese valor debe considerarse como una inversión inicial, que esto es justo lo que mencioné hace un momento. Bajo el entendimiento de los flujos de efectivo financieros, ese valor de mercado de capital es un gasto de capital que debe realizarse en el año cero. Es decir, a la hora de que nosotros usamos nuestro modelo de evaluación, toda esa inversión básicamente va a entrar aquí, que es básicamente donde se considera como una primera inversión de la adquisición de todos esos activos fijos que conforman la estructura de la empresa y de la misma manera con todos los inventarios, todo el efectivo, todas las líneas de crédito que se tienen con los clientes, las negociaciones con los proveedores, que a fin de cuentas representan efectivo que se mantiene ahí. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos considerando, es lo que estamos buscando identificar y a partir de lo cual ya sabemos determinar los flujos de efectivo operativo tanto de proyectos como de empresas. Por lo tanto, solamente nos falta resolver esta parte y una vez que tengamos considerado cuál es esta inversión inicial de la empresa, que como ya vimos es el valor de mercado de sus acciones o es su capitalización, en ese sentido podemos generar la proyección de estos flujos y generar su descuento y evaluación de forma correspondiente. Por lo tanto, como comentaba, esta inversión inicial debe considerarse en el año cero para considerar, por ejemplo, sabemos que la tasa interna de retorno a la hora de utilizarse considera el periodo cero como la inversión inicial, lo cual hace mucho sentido con el hecho de que si nosotros estamos actualmente en el año cero y nosotros queremos seguir operando la empresa, tenemos que asumir conscientemente el costo de oportunidad de mantener ese $1,000,000 en activos invertidos al interior de la empresa para que siga generando esos flujos. Por lo tanto, estamos siendo conscientes y es como si hiciéramos una inversión consciente de nuestro patrimonio que ya está ahí. Claramente, pues también hay algunas características en cuanto a la flexibilidad y la facilidad de obtención de ese capital, pero no deja de ser una inversión que estamos haciendo de forma consciente. Por lo tanto, en una empresa en operación, esto refleja el costo de oportunidad de mantener esa inversión en el capital de la empresa y continuar con su operación, cuando puede venderse la participación, empresa o activos y optar por que la empresa cese su operación. Por lo tanto, identificamos que siempre tenemos la oportunidad de cesar operación de las empresas, siempre tenemos la oportunidad de vender los activos, de intentar vender la empresa, de dejar de operar tal vez e irnos a hacer otra cosa a otro lado. Y de esta manera, pues la consideración del costo de oportunidad es lo que entra y se asume como una inversión inicial. Hay que ser concordantes al respecto de qué se considera como inversión de acuerdo a la tasa de descuento utilizada. El KPM solo considera el costo de capital social, mientras que el WACC considera el ajuste de la tasa de descuento por la deuda. Por lo que si lo que se está evaluando es una empresa apalancada con deuda a través del WACC, la inversión inicial es el valor de mercado de la capitalización total, es decir, el capital social y la deuda. Básicamente hay que ser concordantes y si vamos a utilizar el WACC, tenemos que también considerar como inversión inicial la deuda, la inversión total que se levantó como deuda y que está también al interior de la empresa. De esa manera se puede generar la evaluación general de la empresa y recordemos que la diferencia del WACC y el KPM es la perspectiva. El KPM es cuando queremos identificar el valor o las exigencias del capital de los inversionistas
y el WACC cuando queremos identificar la viabilidad de un proyecto considerando su apalancamiento a través de la deuda. Entonces, pues hay que ser concordantes con cuál escenario estamos utilizando. Y aquí, por ejemplo, vemos que si vamos a utilizar la tasa de descuento del WACC, la inversión inicial que tenemos que considerar en el modelo es la capitalización total y por lo tanto se usan los flujos de efectivo libres, los que tenemos arriba, que después de forma posterior podemos, de esos flujos de efectivo libres, podemos identificar qué proporción de esos flujos van hacia los inversionistas y qué proporción va hacia los acreedores, de modo que pues este modelo tenga total concordancia. Y por el otro lado, si utilizamos el KPM, vamos a utilizar como inversión inicial meramente el capital social, que es la inversión de los accionistas, de los inversionistas, de modo que podamos también a través de los flujos de efectivo utilizar solamente los flujos de efectivo sin el costo de la deuda, de modo que nuevamente podamos simular la perspectiva que pudieran tener los inversionistas de cara a la empresa, por lo tanto descontar tanto aportes a capital de deuda como intereses, y una vez que tenemos estos flujos de efectivo libre, que básicamente el flujo que tenemos que utilizar para los inversionistas es este flujo que tenemos aquí, que es el flujo de efectivo pagado a inversionistas, que es lo que meramente a ellos les corresponde analizar y comprender. Entonces, una vez que tenemos estos flujos de efectivo pagado a inversionistas, esos son los que se pueden utilizar para generar una valuación de un proyecto o de una empresa utilizando la tasa del KPM. En caso de que utilicemos el WACC, el flujo de efectivo correspondiente es el que tenemos acá. De modo que, por lo que adicional a los flujos establecidos previos, solo hace falta considerarse la inversión como un gasto de capital en el año cero, como ya mencionamos, y teniendo los demás flujos correspondientes a los periodos en el futuro, llevar a cabo la evaluación por medio de los métodos que ya conocemos, que son el valor presente neto, la TIR, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación, entre otros, cualquier método que queramos utilizar para evaluar el proyecto y o la empresa. Y básicamente esa es la manera en la cual podemos tener un correcto mindset, una correcta perspectiva de cara a la evaluación de empresas a través de el descuento de los flujos de efectivo libres proyectados. Y bueno, algo que veo ahora que también hay que mencionar es que en la presentación de cualquier evaluación de empresa o proyecto se sugiere incluir una hoja con las referencias utilizadas para realizar el modelo y un breve glosario. Esto en busca de satisfacer una de estas máximas o unas premisas básicas que tenemos y que promovemos aquí en Oxígeno, la cual es la transparencia total, y básicamente a través de que podamos generar esta comunicación asertiva y eficiente hacia los inversionistas, hacia los interesados, hacia otros analistas, hacia quien sea que esté interesado y que vaya a llegar a revisar este modelo, pues que pueda tener suficiente información para que pueda comprender el modelo de una manera más individual, sin necesidad de que tengamos que nosotros estar presentes o resolver cualquier duda que pudiese surgir. Y básicamente eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.